Muy buenas noches. El propósito de esta sesión es presentarles lo importante que tiene que ver para el tema de la ganadería, lo que es la conservación de los forrajes. ¿Qué ventajas tenemos en la conservación de los forrajes? Realmente sabemos de que los forrajes es una fuente de proteína de lato ganadero. Y es claro que una de las ventajas en la conservación de los forrajes tienen que ver con la mejoría en el suministro de alimentación de buena calidad en épocas de escasez, es decir, en épocas de sequía. De la misma manera, los forrajes nos garantizan una producción de leche constante durante todo el año. También nos permiten aprovechar excedentes de pastos en épocas de lluvias. Nos aumentan la productividad en la finca y nos facilita el almacenamiento de grandes cantidades de forraje en poco espacio. Los métodos de conservación de forrajes básicamente son tres. Uno que denominamos es el ensilaje, la enificación y el otro que es no muy usual, que es el enolaje. ¿Qué es un ensilaje? El ensilaje es un forraje que es obtenido por la fermentación anaeróbica parcial de los pastos, aumentando la acidez y manteniendo un alto grado de humedad. El ensilaje es un forraje procesado que más se acerca a lo que consumen los animales bajo corte o animales que tenemos en pastoreo. ¿Cuáles son las ventajas del ensilaje? Disponer de un forraje de muy buena calidad en época de escasez, manteniéndose suculento a lo largo del año con muy buen sabor y valor nutritivo. Con el uso del ensilaje también mantenemos un mayor número de animales por unidad de superficie y mantenemos el valor nutritivo y la palatabilidad de forraje durante el almacenamiento. Las ventajas se refieren a los pastos maduros durante el proceso de fermentación, que mejoran la digestibilidad y son más apetecibles y digestibles. También permiten el almacenamiento de forrajes durante periodos de abundancia cuando estos alcanzan su mayor valor nutritivo. Las desventajas del ensilaje es porque tienen una vida muy corta en el comedero, se requiere de mucho personal y equipos para su manejo y una vez preparado no puede transportarse a otros lugares. Las pérdidas en este caso son muy elevadas porque no se maneja de una forma adecuada y es de alto riesgo para ser suministrado en los animales jóvenes. Los factores que nosotros debemos tener en cuenta para la producción de un buen ensilaje son el grado de humedad, el corte y la recolección, el picado, la compactación y el tapado. Realmente el proceso de ensilaje se da en tres elementos. Primero, lo que es una respiración de los pastos, una fermentación y la estabilización de los mismos. En la etapa de respiración tenemos un incremento de la temperatura hasta los 60 grados centígrados y allí se da un crecimiento de bacterias anaeróbicas. En la fermentación se transforman los azúcares que vienen en los pastos en ácido láctico y en la estabilización es porque el pH desciende a 3.5, se detiene la actividad bacteriana y el ácido láctico evita un crecimiento bacteriano. Tipos de silos. Nosotros podemos ensilar en bolsas o simplemente amontonar en un sitio seco. Podemos tener torres, es decir, cilindros metálicos y de cemento para hacer allí el almacenamiento, o podemos tener microsilos que son básicamente cubos con la protección necesaria donde almacenamos este tipo de elementos. También hay ensilaje de anillo, es que se almacena el pasto en unos recipientes, unas piscinas, y el sistema de chorizo. Otro sistema de conservación de los pastos es la enificación. Es un proceso de deshidratación del forraje, donde la humedad natural se reduce a menos del 15%, facilitando la conservación por largos periodos. Este proceso de enificación debe ser rápido para que no se produzcan deterioros en la materia seca ni en los nutrientes. La enificación es porque el pasto se puede utilizar en un mayor periodo de tiempo. El valor nutritivo es muy bueno. Es un proceso práctico que hace uso del pasto existente en la finca sin necesidad de utilizar infraestructuras costosas y es muy apetecido por el ganado a cualquier edad. Este es algo que está estimulando el rumen en los terneros. Las ventajas de la enificación tienen que hacerse porque realmente el heno se maneja a gran escala, se mecaniza
y en pequeña escala se usan herramientas manuales. Y el heno se puede comercializar de una manera muy fácil. ¿Cuáles son las desventajas de la enificación? Para la preparación de un buen heno se requieren condiciones climatológicas adecuadas. Las pérdidas de los nutrientes son altas, sobre todo si no se realiza una buena enificación, es decir, se puede generar una pérdida de muchas hojas. Hay unas especies forrajeras que son arbóreas que nosotros podemos generarla como bancos de proteína en todo este proceso. La morera, la cratilia, la leucaena y el piñón cubano. Realmente son árboles de 1.5 centímetros de altura, en el caso de la morera, 1,50 m, la leucaena de unos 7.5 metros y el piñón cubano de unos 75. Estos bancos de proteína es necesario tenerlos en las fincas porque realmente son alimentos necesarios para periodos de mucha sequía. Bueno, en otros términos, estos son como los elementos en el proceso de enificación y en el proceso de ensilaje. Muchísimas gracias.